establecido, de acuerdo al programa, a los temas y conforme al programa. Estaría el grupo no, es un trabajo individual de la señorita Barrientos Bárbara, que abordó el tema riesgos del trabajo. ¿Se Disculpe, encuentra? profe, buen día. ¿Sí? El trabajo es grupal, no es individual. Ah, bueno, ¿me puedes decir el resto de los integrantes entonces? Sí, sí, ahí le digo. Enríquez Antonio, Sí. Grace Gabriel, Rodríguez Teresa y Sánchez Marisol. Muy bien, puedes empezar cuando gustes. Bueno. En sí nosotros elegimos lo que sería el derecho a la seguridad social, teniendo en cuenta el riesgo de trabajo, teniendo en cuenta lo que sería el derecho a la seguridad social. ¿Por qué? Porque en sí el derecho a la seguridad social es fundamentalmente lo que garantiza el bienestar. El derecho a la seguridad social son normas y principios que regulan la protección y las coberturas, las necesidades que tengan como efecto al trabajador, tanto sea accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, vejez, invalidez, desempleo, entre otros. En particular nosotros nos centramos a investigar lo que sería el riesgo de trabajo y enfermedades teniendo en cuenta la pandemia, ya que nos interesó porque teniendo en cuenta lo que serían enfermeros, médicos en sí, están expuestos a lo que sería contraer en sí este virus, ya sea por un accidente que tengan o en sí el no cumplimiento de las normas de seguridad que les rige la ley. Nosotros tuvimos como mayor información en lo que sería el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo Social, que la parte de la Superintendencia de Trabajo. Después buscamos información también en lo que sería la Ley de Riesgo de Trabajos, la Ley de Higiene y Seguridad, también lo que serían convenios de la OIT y lo que sería CIMAC, que sería las condiciones y medio ambientes de trabajo. En sí, buscamos lo que serían las enfermedades profesionales que buscan, son aquellas en sí las que se causan por el lugar o el tipo de trabajo que se realiza la persona, ya bien que está establecido en un decreto, una lista de enfermedades, las cuales también hoy en día por la pandemia se dice que el COVID es una enfermedad no en lista, pero que todo trabajador en sí tiene la obligación de que una RT se haga cargo y no lo deje sin el tratado para esa enfermedad, que garantice en sí lo que sería su cobertura de los gastos médicos respecto a todo aquello que el trabajador necesite. En sí, nosotros en nuestro trabajo fuimos contando más o menos cómo fue la historia que abarca la legislación de la salud laboral. En sí se establecieron en la primera ley que surgió en 1914 con lo que fue la ley 9688, que definía algunas enfermedades nada más. Luego surgió la ley 19.500, no,
9688, la cual definía algunas enfermedades, y asimismo se promulgó con la ley 19.587, que fue la de la Ley de Seguridad y Higiene. Bueno, nosotros tuvimos como en sí crear lo que sería el vínculo con las ART, ya que viendo desde lo que nombré al principio, nuestras informaciones que fueron las leyes, los decretos y en sí, como crea en sí la obligación del empleador tener un vínculo asegurado con una ART para cumplir con estas condiciones de higiene y seguridad o leyes de riesgo de trabajo, y que asimismo se curan las coberturas que necesita el trabajador frente a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. Tanto puede ser un accidente de trabajo o un accidente in itinere, enfermedades profesionales, cuando se crea en sí este listado de enfermedades, que se da en el decreto 387/20. Luego, también tuvimos en cuenta que las ART son empresas privadas que son contratadas por los empleadores, asimismo brindando un asesoramiento para que se tomen las medidas de prevención para los trabajos, o asimismo el uso de las protecciones para que los trabajadores no lleguen a ese riesgo de tener un accidente o una enfermedad. En sí también tienen como que la obligación a las RT que les brinden, ya que se tienen ese vínculo con las empresas, de que les brinden una prestación, ya que la ley de riesgo de trabajos lo aplica, o sea, está fijado en la ley que tienen para brindarle un servicio, una prestación, que pueden ser dinerarias, sociales y de salud. Después tenemos varios tratados, o sea, varios, los de los organismos internacionales de trabajo, también vimos varios, que son varios existen, y los que más vimos, por ejemplo, fueron los del el 81, el número 81, que trata de lo que serían las inspecciones en el lugar de trabajo, tanto en la parte industrial como en la parte comercial, para que se cumplan en sí el protocolo de seguridad. También está el convenio número 121, que es la prestación en casos de accidentes y enfermedades. Después tenemos otra que es como el 148, que serían las medidas de medio ambiente de trabajo. Y como en sí conclusión, teniendo en cuenta nuestras fuentes de investigaciones, sacamos la conclusión de que en sí lo que sería la Superintendencia de Trabajo, la ley de riesgo, la ley de contrato de trabajo o las RT, en sí tienen como prioridad lo que sería garantizar el efecto del cumplimiento de los derechos y la salud y seguridad de la población en sí que trabaja, ya que garantizan la tarea de, o sea, buscan centralizarse en el trabajo para que se realice de la mejor manera. Y como ya le dije, nuestra base de elegir este tema fue por el tema del COVID, que ya dentro de lo que sería el listado de enfermedades está como una enfermedad profesional, sea de empleados, dentro de los empleados esenciales, empleos esenciales, que se otorgan sí un amparo de seguridad y protección de los trabajadores. Sí, efectivamente, a través de del decreto del DNU, decreto de necesidad y urgencia, se estableció como una enfermedad no listada, pero presuntivamente se entendió que cualquier trabajador de las actividades esenciales, como vos estás relatando, si adquiere COVID-19, lo adquiere en función de su trabajo, ¿no? De la prestación de servicio.
Así que me parece muy interesante bueno, que rescates ese Sí, tema y sí, no, no que, quise ampliar mucho lo de las ART porque sé que una de mis compañeras amplía más ese caso, entonces como que quise hacerlo por arriba, pero que las ART sí o sí tienen esa obligación, ya que la ley de riesgo de trabajo implica que toda aseguradora de riesgos se haga cargo de sus trabajadores, ya que para eso el empleador paga una cuota que se lo atienda. muy bien. Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por tu exposición. Eh, Pasamos entonces, si te parece, pasamos al otro grupo, al próximo grupo, que sería, disculpen que tengo acá organizado, sería el grupo, bueno, justamente, el rol de la ART en el contexto del COVID-19, el tema de Aguirre Agostina, Gómez Hernán, Sosa Ortiz, eh, no sé quién sería el encargado el delegado de ese grupo. Buen día, profe. Sí. Ilén, le habla Ilén Yusba. Aile. Bien. Sí, profe, nosotros elegimos este tema de lo que es el rol de las ART en este contexto de pandemia. Sí. Justamente la compañera habló casi de todo lo que teníamos que hablar, pero hay cosas que sí podemos anexar. Principalmente este tema lo vinculamos con la seguridad y la salud, o sea, que ambas se vinculan inexorablemente con con la preservación de la integridad física y psíquica de los trabajadores con prevenir accidentes. Y lo que hemos visto en noticias es de que los trabajadores de la salud, principalmente, son los que se encuentran en malas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque no cuentan con todo lo que es necesario para prevenir este tipo de contagios, de tener que contraer el COVID-19. Y esta enfermedad no está prevista en la ley de riesgo de trabajo. O sea que las RT no estarían cubriendo este tipo de enfermedad. Si bien hemos visto que se considera que el contagio guarda relación causal directa con el agente de riesgo, pero igual no está prevista en la ley. Entonces esto hace de que el trabajador se encuentre vulnerable, digamos. Y lo que estuvimos viendo es de que lo que dijo la compañera, de que las RT son empresas que se encargan de brindar asesoramiento en las medidas de prevención de accidentes y en el caso de que suceda, poder reparar los daños o enfermedades profesionales. También pudimos ver de que estuvimos investigando de que el trabajador tiene derecho a estar cubierto por una RT. Pero esto, al ser una enfermedad que no está prevista, nunca tal vez la tuvieron en cuenta, es algo como... también vimos de que el artículo número 221 de la LCT permite la suspensión del personal por fuerza mayor hasta 75 días. Esto fue algo que había nombrado el presidente en una de sus videoconferencias, de como que no le tienen que despedir a los trabajadores teniendo en cuenta este artículo de la LCT. ¿Qué otra cosa? Bueno, Sí, es eso prácticamente, profe. claro, sí, esta es una situación en la que no podría haber estado prevista nunca como enfermedad profesional porque
es la primera vez que existe por primera vez el coronavirus, por eso no existe precedente, digamos, de la enfermedad, ¿no? Y es con toda lógica, como decía en el grupo anterior, con toda lógica, que se incorpore como enfermedad no listada, pero como presuntivamente un agente de riesgo para la persona que esté cumpliendo con la actividad esencial, ¿no? Probablemente, Claro. probablemente luego esta presunción se establezca también para las demás actividades, aunque sean las no esenciales, ¿no? Claro. Y sí, a lo que hacía referencia es que en algún momento lo hablamos, es a la prohibición que ahora se prorrogó por 2 meses más, de la prohibición de suspensiones y la prohibición de despidos, ¿no? Es justamente eso a lo que hacía referencia, que es un tema muy importante jurídicamente, y que si ustedes estuviesen en este momento en recursos humanos, en el ejercicio de la profesión, tendrían que tener muy en cuenta la situación y la normativa que está vigente por las consecuencias jurídicas que podría acarrear por todas las discusiones bueno, doctrinarias, jurídicas que se van dando con respecto a este tema, ¿no? Claro. Y Sobre todo. nuestra, como conclusión, o sea, vemos de que la ausencia, digamos, de la RT frente a este contexto, digamos, para los trabajadores, y de que se presentó un proyecto para que puedan considerar a esta enfermedad como una enfermedad profesional. Muy bien. También vimos noticias de que las RT, si bien hay empresas que no están trabajando, están cerradas, la RT igual están cobrando el 100% a cada empresa, le están cobrando, digamos. Bueno, muchas gracias por tu disertación, muy interesante. Hago acá un corte y les digo que los felicito a todos porque son temas muy interesantes, todos los temas que han abordado. Se nota que han investigado, que han logrado establecer una narrativa, organizar sus fuentes de conocimiento, sus fuentes primarias y secundarias de conocimiento, que en eso consiste justamente la investigación. Por eso nos resultaba interesante, muy importante que puedan hacerlo. Además, esto ya también nos sirve como antecedente de otras materias como metodología, de una forma muy rudimentaria, ¿no? Porque no tienen una metodología rigurosa, sino que queda al arbitrio de ustedes la elección del tema, del método y de la manera más cómoda que les quede exponer en exposición. Pero felicitaciones a todos y bueno, continuamos con el próximo grupo. Es el grupo número 11. Salas, Luciana, Núñez, Santiago, Canje, Adriana, obras sociales, el tema elegido, el tema que van a abordar. Y Núñez, Santiago sería quien estaría, el delegado, ¿no? ¿Están? ¿No se encuentra ese grupo? Hola. Sí, profe, estamos. Ah, bueno. Pueden iniciar cuando estén preparados, pueden dar inicio a su disertación. Sí, nosotros vamos a poner entre Santiago Núñez y Sales Luciana. Bien. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, profe, primero, perdón porque yo no tengo cámara y no sé, espero que se me escuche bien.
Hola. Sí, se escucha bien. Dale. Bueno, nosotros elegimos horas sociales, más que nada porque nos llamó la atención por ser una institución relacionada a la salud de los trabajadores y bueno, se nos presenta un tanto desconocido a veces el tema y bueno, también por el tema de la situación especial que presenta el contexto de la cuarentena y lo que es la amenaza constante de la crisis sanitaria a causa del COVID. Y bueno, lo que despertó nuestras primeras interrogantes o disparadores, que es qué relación tiene la seguridad social con las obras sociales, qué beneficio tiene el trabajador de dicha institución y cómo afecta el contexto a la institución y al trabajador. Así que a partir de estos interrogantes comenzamos a recolectar información de las páginas oficiales, que es ANSES, y bueno, para poder acercarnos más en primera persona a lo que es la institución en sí, le sumamos una pequeña entrevista que obviamente vamos a tener que hacer Nosotros tenemos el trabajo estructurado, pero vamos a hacer un panorama así general de lo que está detallado en el TP, ¿no? Por falta de tiempo. Así que bueno, lo que es la parte de qué es la seguridad social lo voy a obviar y voy a ir directamente a lo que es la cobertura de salud en Argentina. Y bueno, en el sistema de salud de la Argentina coexisten 3 sectores, que es el sector público, nacional, provincial y municipal, el de obras sociales y el privado. El sector público, que brinda atención universal gratuita absolutamente a todas las personas, sin distinción alguna, por medio de hospitales y bueno, centros de salud público. Y las obras sociales, que brindan servicios de salud a los trabajadores en relación de dependencia y a su familia. Y bueno, el sector privado agrupa profesionales independientes y establecimientos que brindan servicios a las obras sociales y a empresas de medicina prepaga que ofrecen servicios de salud a quienes voluntariamente los contratan. La cobertura de salud, que forma parte del sistema de seguridad social, comprende tanto las obras sociales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el más conocido por su programa de atención médica integral PAMI. Mientras que las demás obras sociales cubren a los trabajadores formales y a sus familias, que actualmente dichos trabajadores pueden afiliarse a una de entre tantas varias obras sociales que hay. Así que bueno, como dije, para tener una mirada más actualizada y específica sobre cómo estas instituciones sobrellevan el tema de la pandemia, bueno, ahí Luciana hizo una entrevista a IOSCOR, que es bueno, una entrevista a un trabajador administrativo de la obra social provincial de Corrientes y IOSCOR. Yo más que nada quería ver a qué tipo de personas agrupaban estas obras sociales y me comentó que más que nada es una obra social de la provincia de Corrientes y agrupa todo lo que es empleados de la provincia como maestros, policías, empleados municipales o otras personas que tengan firmado algún convenio privado con la obra social, como en el caso que fue un tiempo que agruparon a músicos, remiseros y personas que tenían monotributo y trabajaban dentro de la provincia. Y me contaba que también le cubría la obra social por el tiempo que trabajaba que tenía ese trabajo en relación de dependencia con la provincia, y en algunos casos cuando se jubilan lo seguían obteniendo hasta el fin de sus días prácticamente. Y también me comentaba que el trabajador, o sea, aparte de cubrirle a él el beneficio, también le cubría a toda su familia. En el caso de que el hijo cumpla 18, que es la mayoría de edad, después de eso, si seguía con los estudios universitarios o terciarios, le seguía cubriendo, presentando el aval de eso y le cobraba un monto extra en ese caso. Y con relación al contexto, me comentaba que ellos seguían atendiendo al público, pero más limitado, y la atención a las clínicas, consultorios, eso se hacía directamente el paciente o el afiliado yendo a ver al doctor, no tanto ir a sacar permisos y todas esas cosas.
y cuánto les contaba de su sueldo también le preguntamos, y era en relación a cuánto cobraba esa persona, era el porcentaje de lo que le descontaban, y eso figuraba todo en su recibo de sueldo. Y en el caso de que un afiliado contraiga COVID, nos comentaban que la atención era directamente con la clínica o el hospital donde se atendía, ellos hacían cargo de todos esos gastos. Y prácticamente fue todo eso lo que le preguntamos, profe. Y a modo de conclusión, nosotros lo que quisimos dejar ver, y mi compañero sumó unos recortes de unas noticias también. Sí, lo que no, yo busqué más que nada dos noticias actuales relacionadas con esto de las obras sociales y bueno, los dos recortes y la fuente y el link están adjuntados en el TP, pero en modo de resumen, lo que dice, bueno, el primer recorte es que en tiempo de pandemia IOSPER recibió, bueno, esto es lo que es la saturación de la gente de querer consultar y bueno, de querer llamar y querer asesorarse. Y bueno, recibió 37.275 llamadas en el transcurso del 20 de marzo al 19 de mayo. Que bueno, esta estadística lo pasó la institución en conjunto con la telefonía que le presta su servicio para que realicen sus consultas y eso. Y bueno, también las páginas web que también fueron saturadas con un total de 810 entradas en ese lapso. Y bueno, un promedio diario de 1.285 llamadas por día, que bueno, es saturadísimo lo que es las líneas de llamada y bueno, la página web de IOSPER, que es una obra social de la provincia de Entre Ríos. Bueno, es un informe. Y el otro recorte es que el gobierno, bueno, el título dice: el gobierno sale al rescate de las obras sociales y destina fondos para compensar caídas en la recaudación. Y que dice que, bueno, por el tema de la crisis del coronavirus, lo que hizo el gobierno fue poner en marcha una propuesta y las obras sociales recibirán asistencia por parte del Estado con una suma superior a 3.000 millones. Y dice que más que nada destinan, o sea, el número exacto sería 3.150 millones para compensar la caída de la recaudación sufrida, lo que sería el lapso de en abril, y adelantar reintegros. Y que la decisión, bueno, fue publicada en un boletín oficial en poder prevenir efectos negativos y garantizar el adecuado servicio de los sanatorios a través de la resolución 465 y 466 oficializada el miércoles de ese mes. Y bueno, dice que la Superintendencia de Servicios de Salud compensará la diferencia de recaudación de los agentes del seguro de salud producida en abril respecto de marzo. Y que bueno, que es un apoyo financiero de excepción a los agentes del seguro de salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación en abril en relación con marzo, y así garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus. Y así como el pago en tiempo y forma a los prestadores para la continuidad de la atención de los beneficiarios. Eso es lo que detalla el texto oficial. Igual los links están ahí de las noticias. Y bueno, no sé, faltaría la conclusión, si querés decir. Lo que concluimos es que a través de las obras sociales se logra un sistema de protección de salud integral para los ciudadanos argentinos, donde estas instituciones velan por el bienestar del trabajador y más que nada para obtener una fuerza de trabajo saludable. Y también quisimos acotar que, por ejemplo, comparando con un servicio particular, el gasto es mucho mayor que con lo que ellos aportan a la obra social, aparte de cubrir no solamente a él, sino a todo su grupo familiar. Y donde también en la entrevista nos aclaraban que no es solamente atención médica, sino que también tienen descuentos en farmacias, tienen gratis todo lo que es hospitalizaciones y tienen muchos programas también. Y nada más que eso, o sea.
Y que también cada provincia, sindicato o actividad puede llegar a tener su propia institución, donde lo que buscan es una mayor cobertura y obtener mayores beneficios. Bien, bien, bien. Me parece que sí. Perdón. ¿Puedo hacer una apreciación, nada más, una aclaración? Sí, profe. En la conclusión, el sistema en Argentina es realmente muy amplio, universal. Entonces, si lo tienen escrito eso, tengan el cuidado de no poner ahí los ciudadanos argentinos, porque en realidad es no solo los ciudadanos, es decir, todos los habitantes, aunque no sean ciudadanos argentinos, Sí, sí, claro. tienen el beneficio de afiliarse y ser amparados en una obra social. Bueno, gracias, profe. Bueno, continuamos entonces con Gutiérrez Maximiliano está, que fue que quedó pendiente su disertación, ¿no? Bueno, entonces entraríamos ya en el segundo grupo. En el segundo grupo, conforme al programa, iniciando desde qué es la seguridad social, con el alumno Gómez Marinaro. ¿Se encuentra? ¿No? Bueno, en los dos casos eran los temas iniciales, en los dos grupos, o sea, que era la seguridad social, por eso los ubiqué iniciando cada uno de los grupos. Bueno, en segundo término, la seguridad social aplicada en forma indirecta al trabajador en relación de dependencia, a Aranda Morán, Blanco, Gutiérrez, Cerrulla, Sechín. Sí, profe. Nosotros hacemos ahora. Nosotros tenemos Sí, sí. para compartir un PowerPoint para exponer. Sí. No me deja compartir. Profesora, creo que usted tiene que habilitarla a Guadalupe para que pueda El compartir. hospedador sería el doctor Luis. El doctor Luis de la Mea. Bueno, perdón, ¿quién está hablando? Guadalupe Cerrulla. Espera un poquito. Tendrías que habilitarla. No me figura Guadalupe en el listado, estás como otro... ¿No? ¿Cerrulla? Sí. A ver un poquito. Perdone, pero no... No, sí, está bien, está bien. Logro... Bueno, nosotros hasta las 12 vamos a hacer, vamos a continuar con esta disertación y después, en el caso de que no nos alcance el tiempo, como hay alumnos que no sé si no van a exponer o fue simplemente una cuestión de que no pudieron conectarse hoy, en la clase práctica, en el horario de la clase práctica, podríamos continuar. Proba ahora, por favor. Fíjate. Me parece el anfitrión inhabilitó para compartir pantalla de los participantes, me parece. Yo habilité la función de que un participante pueda compartir a la vez. Así que debería, a ver, fíjate. Ahora sí.
Bueno, perfecto. Disculpen la demora. Bueno, nosotros hicimos un trabajo, el trabajo de seguridad social aplicada en forma indirecta a los trabajadores en relación de dependencia. Nos basamos en un bar al cual que se llama Wilting & Co., que se encuentra en la localidad de Resistencia. Los integrantes somos, bueno, ¿le digo los integrantes o sigo nomás, profe? ¿Usted ya tiene anotado? Estimo que la doctora Gómez Carelli tiene el nombre de los grupos. Continúa nomás la exposición. Bueno. Bueno, ¿qué es Wilting & Co? Es un bar que se encuentra en la ciudad de Resistencia, que abrió sus puertas el 17 de mayo del 2019. Es un emprendimiento familiar donde trabajan sus 2 dueños, acompañados por su madre, quien tiene 6 personas a cargo en relación de dependencia que le ayudan. Estas personas son una jefa de cocina, 2 ayudantes de cocina y 3 mozos. Frente a esta situación económica, el contexto socioeconómico que nosotros establecimos es la pandemia del COVID-19, que esto decretó un aislamiento social preventivo por las autoridades nacionales, lo que todos los locales se vieron obligados a cerrar sus puertas por esta situación de manera rápida. Esto afectó claramente al Chaco, quien hasta el día de hoy, 11 de junio, es una de las provincias más afectadas por esta situación. Wilting & Co. es igual que otros locales, al igual que otros locales, desarrolla un rubro gastronómico que se ve afectado por sus actividades comerciales, y esto le prohíbe generar sus ingresos, y esto se acrecenta mes a mes. Una de las alternativas posibles entre el contexto de incertidumbre que se presenta es cerrar definitivamente el local, que afecta y perjudica de manera económica y social. Los créditos, las medidas de acción que generó el gobierno de para las pymes es brindar un crédito de tasa cero, que fueron de gran ayuda para los monotributistas de todas las categorías. En este caso, los dueños se vieron beneficiados por esta ayuda que le brindó el gobierno para poder llevar a cabo, para poder sustentar a sus empleados. Para acceder a este beneficio les costó, fue lo que nos dijeron las personas a las que entrevistamos, especialmente a las personas de este bar, nos dijeron que no fue fácil, y quien llevó a cabo todo fue el contador, quien solicitaba, quien reunió la documentación pertinente para solicitar las líneas de créditos. ¿Qué pasos se debían seguir para alcanzar este crédito? Primero y principal, ingresar a la FIP con tu clave fiscal, completar tus datos e ingresar un importe del crédito que solicitas, especificar el número de tarjeta en la que querés que se deposite el crédito, y el Banco de la República Argentina evaluará tus datos cruzándolo con otras entidades. Y por último, si se cumplen todos los requisitos que se requieren, se deposita a 2 días hábiles posterior a la solicitud del crédito. Requisitos para poder obtenerlo. Primero y principal, ser monotributista en todas las categorías y trabajadores autónomos, un máximo de 150 pesos. Ay, no sé qué pasó. Espere, profe. De 150 pesos, de un 25% de los ingresos anuales. El decreto establece un financiamiento que será desembolsado en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, y será acreditado en tarjeta de crédito de los beneficiarios, de acuerdo a lo que establezca el central.
El crédito tendrá un plazo de gracia de 6 meses para el cobro y se cancelará en 12 cuotas. La AFIP sería la encargada de determinar quiénes califican o no para acceder al beneficio. Las vinculaciones que nosotros establecimos con la seguridad social de estas pymes es que las pymes es que un complejo con el que estamos viviendo en la actualidad aseguran que gran parte de estos trabajadores, ay, no sé por qué se cambia. Bueno, la vinculación que nosotros... Disculpa que te interrumpa, Guada, creo que estás pasando la presentación desde el PowerPoint de tu computadora y no desde la aplicación de Zoom. Por eso nomás. Porque nosotros no vemos que vos vas pasando las diapositivas. ¿Y cómo hago? No te preocupes porque igual te escuchamos, así que no te preocupes, te estamos escuchando, así que si querés continuar, no importa, sí. Bueno, la vinculación que nosotros hacemos con la seguridad social es una medida de acción directa con la pyme, en contexto con un complejo en el que estamos viviendo en la actualidad, que asegura que gran parte de los trabajadores en relación de dependencia se queden sin fuentes de ingresos. Esto es gracias a la medida de acción indirecta por parte del Estado que le brinda a estos trabajadores para que puedan proteger y poder cubrir las necesidades que tienen sus empleados. Este fue el caso que nosotros trabajamos, en el que el crédito tasa cero fue otorgado por el gobierno y le permitió a un grupo de emprendedores no cerrar las puertas de su negocio, evitándole al Estado la necesidad de intervenir con políticas protectorias como el caso del Fondo de Desempleo. A la conclusión que nosotros pudimos llevar es que el Estado, por medio de la seguridad social, fueron útiles para que estos ingresos, en el caso de nuestro bar, Coutin & Com, pudiera continuar operando en el mercado, evitando despedir a sus trabajadores y tomar medidas que lo perjudiquen durante una crisis sanitaria y económica, durante la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Hasta ahí. Bueno, me pareció un tema interesante que puedan vincular temas, bueno, están vinculados, temas impositivos con la cuestión, con la seguridad social, que el Estado, que se entienda el principio de universalidad de la seguridad social, y que se vincula a la seguridad social justamente para lograr proteger, como decíamos al iniciar, decíamos que en definitiva la idea de la seguridad social era proteger al trabajador de todas aquellas contingencias que pudieran surgir al hombre en general, al hombre en general. En este caso, estamos hablando de un trabajador en relación de dependencia que a través de este crédito tasa cero que se le da a su empleador, se previene y se consigue que no pierda su fuente de trabajo, que no tenga que recurrir que no quede desempleado, por lo tanto, y que no deba recurrir al seguro de desempleo. Me parece un tema así, muy, muy interesante, y sobre todo porque ustedes se acercan a su realidad regional, actual, o sea, conocen a los actores que están en la problemática particular. No lo hablamos en abstracto, sino que lo están hablando desde el conocimiento de
de la temática por sus propios actores. Así que me parece muy interesante el tema que han elegido. Muy bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, el grupo que continuaría, si está presente, sería el de Dimitrov, Diana, justamente vinculado a esto, seguro de desempleo. Buen día. Buenos días. Nosotros vamos a participar de la exposición las 3. Bien, entonces se pueden presentar Belén Prado. Sí. Pues Daria y Ojeda Angelina. Dimitrov, Dayana, Ojeda, Angelina y Prado, Belén. Bien. Belén, no se te escucha. Si alguna compañera la puede cubrir, alguna compañera de grupo. Nosotros elegimos desempleo. ¿Me escucha? No, se escucha muy entrecortado. Si alguien del grupo la puede cubrir. Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Bueno, Sí, Dayana. nosotros elegimos porque nos pareció interesante poder investigar sobre el desempleo, ya que ocupa un porcentaje elevado en nuestro país, el desempleo. Y también hablamos de la protección que brinda el Estado para los trabajadores desocupados. Y además también por el contexto actual de la economía que estamos pasando, es un seguro de seguridad social que es requerido en este momento. Nosotros usamos recursos como ser páginas web, como ANSES, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Ley 24013 y también el Convenio 102 de la OIT. La introducción, nosotros estamos investigando y vemos el surgimiento del desempleo se instaura como una problemática en los cambios de las características del mercado de trabajo en Argentina. En este mercado crecía el desempleo abierto, cambios en la organización del trabajo, en la estructura del empleo y también de la producción, que son fruto de las innovaciones tecnológicas, que son las causas del desempleo. Y ante esta situación, los actores se organizaron y empiezan a movilizarse y reclamar por las condiciones de vida, la protección del trabajo y la adquisición de subsidios por desempleo. Por estas movilizaciones, en 1990 se logra incorporar la cuestión del desempleo y el gobierno lo ve como importante, ya que es un problema para toda la sociedad que genera un aumento de vulnerabilidad social de las personas. Y beneficios que encontramos del seguro de desempleo por parte del Estado son, por ejemplo, el monto del dinero básico de forma mensual, las correspondientes asignaciones familiares, coberturas médicas. También es importante que la antigüedad para la jubilación seguirá contabilizando durante este periodo de desempleo, o sea, no pierde el tiempo trabajado. Y beneficios también tiene para el desarrollo profesional de la persona. Por ejemplo, le da la posibilidad de terminar los estudios primarios o secundarios, también brindan cursos de formación profesional para capacitarse laboralmente, recibir orientación laboral a través de la oficina de empleo, y cursos para trabajar en el ámbito privado como ser organizaciones ONG. Esos son algunos de los beneficios que encontramos que brinda el seguro de desempleo en nuestro país. Mi compañera sigue. Sí.
como mencionaba anteriormente la compañera, se investigó a través de, por ejemplo, el convenio 102 de la OIT, en donde el cual es denominado prestaciones de desempleo, y rescatamos, mediante la realización del trabajo, los artículos, o sea, con el grupo, resaltamos los artículos 19, el artículo 20, donde hace referencia a que se le que se va a cubrir mediante el seguro de desempleo, y a qué categorías prescriptas van a ser cubiertas los asalariados. Después, más adelante, nombramos en nuestro trabajo, nuestra investigación, digamos, por ejemplo, la ley 24.013. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, gracias. Donde la ley denominada Sistema Integral de Protección por Desempleo, donde para acceder se deben cumplir algunos requisitos, como por ejemplo ser trabajadores permanentes, que debe tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato, ser trabajadores eventuales o de temporada, es decir, haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, o más de 90 días en el último año. Se habla del monto y la cantidad de cuotas que se calcula entre 2 y 12 cuotas, según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años, y también se dice que los mayores de 45 años cobrarán durante 6 meses más. Después hicimos como un desarrollo de las obligaciones de las obligaciones del trabajador, que debe ser que acepte los controles y debe aceptar los controles y proporcionar a la autoridad de aplicación documentos que determinen de que estuvo en la actividad, y también comunicar, por ejemplo, los cambios de domicilio o de su residencia. ¿Alguna conclusión a la que llegaron? Sí, Ya, mi compañera. en conclusión, ¿se me escucha ahora? Sí. Y a modo de conclusión, nosotras presentamos que el objetivo es sostener por un tiempo determinado los ingresos que el seguro de desempleo tiene como objetivo sostener por un tiempo determinado los ingresos de quienes son despedidos de sus empleos y ayudar al Estado brindando un respaldo con beneficios. Este seguro de desempleo solo cubre a la población con empleo formal, si lo informal y no formal que brinda el Estado. Puede interrumpir en caso de que el beneficiario logre reintegrarse en el mercado laboral. Y en la participación del Estado vemos que está presente activamente. Hasta el momento tenemos dando esa atención, pero los trabajadores que aún no están insertos en el mercado laboral tengan la posibilidad de tener un nivel de vida considerable para su familia, para así satisfacer sus necesidades básicas como alimentos, viviendas y salud. ¿Se entendió, profe, o se lo entrecortó? Bueno, se entrecortó bastante. Se entrecortó bastante. Si alguna puede traducirnos un poquito algo del... En general, lo que la compañera quiso expresar es que, como conclusión, llegamos que, por ejemplo, en el caso de la participación del Estado, entendemos que está presente activamente,
a través de instrumentos y normas regulatorias que ayudan a su intervención, para que así el trabajador que está en una inactividad tenga un nivel considerable de vida para él y su familia, y así por el momento satisfacer sus necesidades, por obvias razones no estar en una actividad laboral. Y no sé qué más de ahí, ¿me quieres ayudar? Y que bueno, el seguro de desempleo también, o sea, solo cubre la población en empleo formal. Es decir, que los trabajadores informales no entran en este beneficio, y una vez que se termine, digamos, el seguro de desempleo, digamos, le da beneficios al Estado como para que pueda seguir capacitándose profesionalmente a través de cursos, formaciones, programas, y pueda encontrar más rápidamente trabajo con estas capacitaciones que ayuda al Estado. Que se logre reinsertar en el mercado laboral, más que nada. Bueno, muy bien. Bien explicado, desarrollado el tema. Bien las supieron o pudieron sortear este inconveniente que tuvieron con el tema del micrófono, del audio de la compañera. Muy bien. Pasamos al próximo grupo, que eligió el tema, abordar el tema ingreso familiar de emergencia. Es el grupo de Chávez, María, Córdoba y Jiménez, Virginia. ¿Se encuentran? Sí, profe, yo estoy en Bien. representación del grupo. Constanza, bueno. Sí, profe. Bueno, nosotros elegimos el ingreso familiar de emergencia porque nos pareció interesante, porque es una situación que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y nos interesó abordar la temática de la intervención del Estado en materia de seguridad social frente al COVID-19, centrándonos principalmente en la situación de los trabajadores independientes y cuentapropistas. También el ingreso, la pandemia que estamos viviendo, que llevó a que el gobierno tomara ciertas medidas. Por ejemplo, una de ellas fue que decretó la emergencia sanitaria y finalmente la cuarentena, lo que paralizó las fábricas y paralizó la actividad económica en todo el país. Esta situación afectó tanto a los empresarios y trabajadores en relación de dependencia, pero especialmente a los trabajadores independientes, cuyos ingresos quedaron en cero, obviamente porque todo estaba parado, y teniendo que seguir pagando los impuestos y los servicios básicos. Esta ayuda consistió en un ingreso mensual, que principalmente es de 10.000 pesos, que se pagó en abril, y justo hoy empieza el plazo de mayo. Para este ingreso le corresponde a los trabajadores y trabajadoras informales, trabajadoras y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B. Y también deben cumplir una serie de requisitos. No quiero extenderme mucho porque mi compañera anteriormente ya los mencionó, como por ejemplo ser argentino, nativo naturalizado, y con una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Y tener entre 18 y 65 años de edad, que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de por ahí algún otro programa, ya sea nacionales, provinciales o municipales. Bueno, como conclusión, por decirlo así, nos gustaría agregar que la medida nos pareció adecuada,
porque cumple con los principios de seguridad social y que el gobierno ayudó a aquellos trabajadores independientes o cuentapropistas que no cuentan con otro ingreso, aparte de sus ganancias que le permiten vivir día a día, por decirlo así. Y debido a que se paró toda la actividad a nivel de país, se vieron demasiado afectados. También otra cosa que vimos en algunas noticias y en las redes sociales también, es que a muchas personas, por ejemplo, les sirvió esta plata como para reinventarse o emprender algo. Por ejemplo, se vio que abrieron algunas verdulerías o también algunos kioscos, y que así pudieron sobrellevar esta situación que le afectó demasiado. Y eso más, profe. Muy bien, me parece interesante, al igual que otra compañera de ustedes que había tomado el mismo tema, rescatar estas cuestiones que sí pueden ser tomadas como parte de la seguridad social, sin duda, porque lo que hace es venir con una prestación a cubrir una contingencia que afecta, en este caso, a quien no tiene recursos, por lo que me parece interesante que lo hayan abordado, que hayan tomado y se refleja en la mayoría, prácticamente en todos los grupos, estas cuestiones de actualidad y que estén a la vanguardia o en conocimiento de la realidad social que los rodea, ¿no? Es muy importante para su formación no solo el conocimiento de la norma, sino también la vinculación con la realidad en la que estamos insertos, ¿no? En el momento histórico en el que se da. Y fíjense que lo que explicábamos ayer cuando iniciábamos el curso, de cómo el derecho tiene que ir acompañando las modificaciones que se van dando en la sociedad, fíjense cómo lo estamos viendo, lo estamos observando en cada una de sus disertaciones a partir de los DNU que estamos viendo de esta ingreso de emergencia, la exención de contribuciones, los préstamos a baja tasa o tasa cero. Todo esto es muy importante que ustedes, para su formación, y la idea justamente de este tipo de proyectos que desde la cátedra es que ustedes se involucren con la realidad social que les rodea, ¿no? Que no vivir en una burbuja, sino que se puedan adaptar, porque si esto ocurriese en un momento en el que ustedes estuviesen trabajando, estaría pasando, les estaría tocando, ¿no? O si estuviesen en esta situación, tendrían que tener este conocimiento. Así que reitero que me parece muy interesante todos los temas que fueron abordando y la manera en que lo fueron haciendo, ¿no? El próximo grupo es el grupo de Buloni, Gloria y López Cristina, que abordarían jubilaciones. Hola, profe, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buen día, todavía. Buenos días, perdón. Sí, como otro grupo ya mencionó, así que algunas cosas que ya se dijeron no las voy a volver a repetir para no aburrir. Nuestro tema está relacionado con la contingencia biológica, la vejez, y su prestación correspondiente sería el régimen jubilatorio, prestaciones por jubilación ordinaria. Nosotros nos quisimos centrar más en la jubilación nacional, ya que también, por ejemplo, existen varias formas de acceder a la jubilación, ¿no? Que, por ejemplo, las cajas provinciales o municipales, que, por ejemplo, Corrientes no adhirió
a que se cedan sus cajas a la nación, por ejemplo. Está dentro de las 13 provincias que no adhirió. Después también están las cajas profesionales, pensión no contributiva por vejez. O sea, lo voy a ir nombrando a modo de conocimiento nada más. Los diferentes tipos de regímenes jubilatorios en relación de dependencia, monotributista, por trabajo riesgoso, insalubre, y para eso combatientes de Malvinas, y las moratorias, que es para aquellas personas que no pudieron hacer sus aportes, también tienen la posibilidad de jubilarse. Bueno, con respecto a la jubilación nacional, está regida por la ley 24.241, y el trabajador tiene que hacer un aporte del 11%, y el empleador hace un aporte del 16%. ¿Cómo obtener la jubilación? Bueno, nosotros investigamos a través de ANSES, y lo que tiene que tener la persona es el CUIL, su clave de seguridad social, ingresar a la página de Mi ANSES con su clave, ver su historia laboral, si realmente están los aportes hechos, si no va a tener que buscar esa documentación y llevarlo personalmente a ANSES. Tiene que tener 30 años de aporte, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Los aportes se tienen en cuenta a partir de los 18 años de edad. Y bueno, y eso básicamente, porque lo otro como que ya se dijo hoy a la mañana, que bueno, que actualmente también en Argentina, como dije recién, se cuentan con jubilaciones sin aportes, que le dicen la moratoria, y en la actualidad, mientras dure la emergencia sanitaria, los turnos para inicio de jubilaciones se otorgarán en 60 días. Y otra noticia de actualidad que también buscamos es que se le dio un bono extraordinario de 3.000 pesos para los jubilados y pensionados mínimos, para quienes perciben hasta 18.892 pesos. Y a modo de conclusión, bueno, relacionándolo un poco con nuestra carrera, es que por el hecho de la calidad de vida de las personas y eso, es como que por ahí muchos jubilados, algunos por ahí van a pretender no jubilarse en la edad que tiene y quizás seguir prestando servicios dentro de las organizaciones, hoy también por el hecho de la economía, que a veces por ahí un sueldo de un jubilado no les alcanza. En mi opinión personal, creo que todavía, o sea, la prestación que le están dando por parte del Estado es insuficiente, ya que siempre se ven reclamos por parte de los jubilados que muchas veces no les alcanza, porque aparte tenemos que tener en cuenta que ellos consumen medicamentos, aunque tengo entendido que ahora liberaron bastantes medicamentos en forma gratuita para los jubilados. Igualmente falta mucho por hacer para que realmente puedan llevar una vida digna. Y eso, profesora. Sí, sí, evidentemente la canasta básica del jubilado es mucho mayor, sobrepasa lo que es la mínima de un jubilado. Por supuesto que sí, que es una deuda que está pendiente, ¿no? Con este grupo estaríamos cerrando el día de hoy, la jornada de hoy, y continuaríamos los que faltan, que serán 4 grupos, más si las otras 2 personas que habían hecho un trabajo individual respecto a qué es la seguridad social, justamente se presentan sus exposiciones. Nos estaríamos encontrando mañana en el horario de las clases prácticas. Doctor de la MEA. Sí, bueno, acá ya pegué en el chat, si pues lo pueden ver, pero también voy a distribuir por correo la identificación de la reunión de mañana y la contraseña.
Va a quedar ahí unos minutos para el que puedan anotar, pero de todas maneras le voy a mandar por correo. Bueno, yo también los felicito por las presentaciones, la elección de los temas y bueno, mañana por mi parte. Bueno, una acotación, no se ve en el grupo de chat la identificación, el ID y la contraseña, doctor. Ah, bueno. Todavía no aparece. No hay problema, entonces. Bueno, veo si lo puedo anotar acá en la pizarra. A ver, un momento. Bueno. Denme un minuto porque tampoco soy... Espera un segundo. Expertos, todos estamos en la práctica de esto, ¿no? Nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos y parece que continúa por un tiempo. Y por lo menos que supera nuestro cuatrimestre. Sí, a nosotros nos va a superar. Ya les anoto. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. ¿Podría copiar y pegarlo en el chat? Es lo que hice, pero no sé por no qué pudo. podía. Quizás porque solamente tiene para dialogar con alguna persona en específico. No, dice todos. Pueden sacar una foto si el que no está trabajando con su... Para volver a mirar, dice enviar a todos. No está en un específico. Ya sacamos foto, profe. Sí, y una compañera lo compartió en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su participación y nos estamos encontrando mañana. Felicitaciones a todos y nos vemos mañana en la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.